y bastante No, se escucha. Bueno, vamos a repasar un poquito el efecto incretínico para recordarlo. Se hizo un estudio en voluntarios sanos donde se le inyectaba glucosa endovenosa y además se le daba por boca. ¿Qué se vio? Cuando se hacía el dosaje de insulina, se veía que aquellos que habían recibido la glucosa por boca tenían mejor respuesta insulínica que los que tenían endovenosa. Entonces dijeron, bueno, algo hay, ¿sí? Estudiaron y demás y encontraron entonces a lo que se denominó el efecto incretínico, ¿sí? ¿Qué vemos? Que en las personas sanas tienen una respuesta de insulina después de la administración de glucosa. Y en los pacientes que tienen diabetes, la respuesta es mucho menor. Recuerden que en diabetes se pierde el primer pico de la secreción de insulina, ¿sí? Que está más retardado y tiene que ver, bueno, con esto de que por eso vemos esta respuesta. Cuando hablamos del efecto incretínico normal, que tenemos todos nosotros, vamos a ver que a nivel del músculo aumenta la sensibilidad a insulina, a nivel del tejido graso también aumenta la sensibilidad a insulina y obviamente a nivel del hígado, como decíamos, disminuye la secreción de glucosa o la producción de glucosa. Pero por otro lado tiene otros efectos sobre el cerebro donde estimula el centro de la saciedad y por lo tanto frena el apetito. Tendría un efecto neuroprotector que después vamos a ver. También tendría un efecto protector sobre el corazón y a nivel gástrico reduce el vaciamiento gástrico, ¿sí? Con lo cual también da un efecto de saciedad. Si tenemos la panza y el estómago lleno, ¿sí? Nos da la sensación de que no tenemos hambre porque todavía no se vació. Pero lo más importante es el efecto que cumple a nivel del páncreas, donde aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta la secreción de insulina, reduce la secreción de glucagón. Y aparentemente habría un estudio donde diríamos que el efecto incretínico normal generaría producción o proliferación de las células beta y reducción de la apoptosis de la célula beta. Esto es en condiciones normales en las personas normales. Entonces vamos a ver que tenemos un grupo de medicamentos que hacen símil este trabajo, por lo tanto se le dice incretino miméticos. Nosotros tenemos cuando ingresa un alimento al tubo digestivo, ¿sí? Esta glucosa se absorbe, rápidamente va a producir a través de las células beta la secreción de insulina y del glucagón la reducción a través de las células alfa, ¿sí? Cuando tenemos la secreción de insulina, aumenta la captación de glucosa por el músculo y reduce, ¿sí? la captación y la producción de glucosa por el hígado. Nosotros tenemos una enzima que es la DPP4, que es la dipeptidil dipeptidasa 4, que es la que se encarga de degradar para que no estemos todo el tiempo. Nosotros tenemos un periodo de ayuno y un periodo postprandial. En el periodo de ayuno, que no comemos, tenemos frenado todo esto porque no tenemos ingreso de glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, nos mantenemos con la producción hepática de glucosa que lentamente durante el ayuno nos va a ir dando glucosa para que nuestro cerebro y todos aquellos órganos que dependan del oxígeno y de la glucosa, principalmente del cerebro, nunca tengan un nivel por debajo de lo normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dijimos que los pacientes con diabetes tienen reducido estos efectos. Entonces, una opción que nosotros tenemos es inhibirle a la enzima para que dure más tiempo la acción de estas incretinas, ¿sí? ¿Y por qué usaríamos estos productos? Porque tiene una buena reducción de la hemoglobina glicosilada, la podemos utilizar como monoterapia o combinada. Como monoterapia va a tener poco efecto, pero por ahí si tenemos un paciente mayor, un adulto frágil, con una glucemia no tan alta, podríamos utilizarlo como monodroga porque nos va a dar mucha seguridad. Por otro lado, podemos utilizarlo como segunda droga o como tercera droga, intensificando el tratamiento cuando no logramos metas metabólicas. Se plantea la posibilidad de que
No sabemos si en realidad en estudios animales se vio que podría mejorar o proliferación de células beta, pero por lo menos las cuida de que no se deterioren porque mejora el control metabólico. Por otro lado, tiene poco riesgo de hipoglucemia, salvo que sea utilizado con insulina asociada, que en general, un paciente que viene con mal control metabólico, con hipoglucemiantes, que decidimos agregarle una insulinoterapia, que si tiene metformina y tiene un inhibidor de la DPP4, podemos dejárselo, ¿sí? Vamos a depender qué tipo de insulina, cuánto le vamos a poner. El que sí le vamos a sacar, si le llegamos a agregar insulina, obviamente son las sulfonilureas y las venía recibiendo. Tiene un efecto neutro en el peso corporal, o sea, ni va a subir ni va a bajar, por lo tanto no es un valor que lo vamos a poner en cuenta para elegirlo si tenemos un paciente obeso. Sí para el control metabólico, no para el peso, y tendría estudios de seguridad cardiovascular, con lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, en un paciente que tiene diabetes, que tiene disminuido el efecto de incretina, tiene baja o menos producción de insulina, con un desbalance con el glucagón, genera la hiperglucemia. Cuando le damos el inhibidor de la DPP4, ¿qué hace? Potencia el efecto de la incretina, donde mejora la insulina, reduce el glucagón y por lo tanto esto nos va a dar mejor control metabólico. Pero no es solamente el control metabólico lo importante en lo que podemos utilizar estos productos, porque tiene un efecto cardiovascular potencial que sería beneficioso donde, por un lado, si lo utilizamos post-infarto de miocardio, no durante la coronaria, sino después, podría reducir, y en aquellas personas que, por ejemplo, hacen un infarto silente, ¿sí? Que en realidad no nos enteramos, pero que venían tomando esta medicación, podría reducir el tamaño del infarto de miocardio, reduce los triglicéridos, como veníamos hablando, mejora la función ventricular. Y esto tiene que ver por varias situaciones. Por un lado tenemos una mejor función endotelial porque disminuye la inflamación y el estrés oxidativo y entonces ya eso nos va mejorando todo el efecto cardiovascular deleterio que tiene el mal control metabólico. Y por otro lado reduce el tamaño de la placa, con lo cual obviamente a futuro también nos da posibilidades de mejora de las condiciones de este paciente. Acá vamos a ver las que tenemos en el mercado: Cita, Vilda, Saxa, Lina y alogliptina. ¿Cuánto bajan la glicosilada? Y vamos a ver que nos llegan al 1%. Entre una y otra, la verdad, que he usado todas en el consultorio y no he visto diferencia, ¿sí? Cuanto más, cuanto menos, en tanto en efecto adverso como en el beneficioso, exactamente igual. O sea que no sería una condición para elegir una u otra, ¿sí? Por un efecto, ¿sí? Solamente por una cuestión de marcas y demás. El resto, por lo menos de lo que yo usaba en el consultorio, todas absolutamente iguales. Y esto es importante tener en cuenta porque tenemos muchas cosas para elegir. Entonces, ¿por qué elegiríamos estos productos? Porque tienen, por un lado, mejorarían, como dijimos, todo este efecto incretino, o sea que por lo tanto mejorarían los niveles basales y prandiales del GLP-1. Por otro lado, controlan mejor la glucosa basal y obviamente fundamentalmente la postprandial, ¿sí? Porque si estamos hablando que en todo lo que sucede postprandial mejora, obviamente el paciente que tiene a veces una glucosa en ayunas que puede estar dentro de lo normal o ligeramente aumentada, con una glicosilada que no logra control metabólico, recuerden que esa diferencia que le falta para mejorar la glicosilada tiene que ser a nivel postprandial. Entonces, pidámosle al paciente que se mida en alguna oportunidad 2 horas después de las comidas, donde vamos a constatar, y eso nos va a servir también para poderlo tener en cuenta como un producto de elección, ¿sí? Solamente en modelos animales se vio que prolifera célula beta y que mejora, pero todavía en humanos eso no se ha constatado, y mejora la insulinosensibilidad, aunque no sea un insulinosensibilizante, pero por otro lado, ¿no? ¿Qué cosa también tiene importante a la hora de elegir? No aumenta el peso, tiene bajo riesgo de hipoglucemia, es seguro a nivel cardiovascular, ¿sí? Y seguro también por la hipoglucemia, y tendría potencialmente efectos beneficiosos, como dije, cardiovasculares, que nos haría un tip para elegirlo en un paciente que ya tiene riesgo cardiovascular o que una persona mayor que puede ser potencialmente factible de tener hipoglucemia.
Un efecto importante que se le encontró, que es extraglucémico, que tendría un vasodilatador directo, o sea, trabajaría sobre el óxido nítrico, pero solamente se lo vio con linagliptina y alogliptina, no con el resto de los productos. De esto, ¿qué quiero que me lleve a casa entonces? Que reduce menos del 1% de la hemoglobina glicosilada, no afecta al peso, totalmente neutro, y no tiene aumento del riesgo cardiovascular, con lo cual es seguro. ¿Cuál es la desventaja? Los costos. Si no fuera por eso, sería muy bueno el producto. Que es bueno, digamos, desde el punto de vista metabólico, ¿no? Hablando. Perdón. A mí no me gusta traer muchos estudios, pero esto está bueno para comprar, esto lo deben haber escuchado. Bueno, tenemos los productos que tenemos en el mercado, son importantes que el Seibor, que utilizó saxagliptina, el Examine, que alogliptina, el Tecos, que seguramente también lo han escuchado, con sitagliptina, que fue uno de los primeros, y Carolina y Carmelina, que utilizaron linagliptina. Cuando hicieron todas las evaluaciones, recuerden que hoy tenemos que no solamente demostrar que son buenos para bajar la glucosa, que son buenos, sino que tienen que ser seguros desde el punto de vista cardiovascular, con lo cual tenés que demostrar la no inferioridad hoy de los productos con respecto a lo cardiovascular. Y en estos estudios que se evaluaron, vio que tiene un efecto neutro, ¿sí? Y no tiene cardioprotector. O sea, no daña, no mejora, pero tampoco daña, ¿sí? O sea que lo podemos usar tanto en una persona que ya tiene daño cardiovascular, como en aquel que no lo tiene y sabemos que no le va a generar o no le va a potenciar un daño cardiovascular. Los efectos adversos, la realidad es que yo no lo he visto, pero bueno, tenemos todo lo que es todo lo respiratorio, rinitis, congestión nasal, faringitis. La verdad que si viene un paciente en esta época que tiene eso, lo que menos le voy a dar de ella, pensando que es por la medicación, pero bueno, saber y tener que pensar. Sí, un tema importantísimo para todo esto es pedir una amilasemia previa a comenzar el tratamiento. ¿Por qué? Porque tanto como los GLP-1 pueden llegar a dar pancreatitis. Entonces, necesitamos tener siempre de base, a todos los pacientes recuerden hacer un laboratorio completo, hepatograma, una amilasemia, ¿sí? Donde nos va a servir, además de todo lo que le vamos a pedir, pero por lo menos para saber cuánto tenía de base, ¿sí? Porque si la amilasa aumenta, dependiendo de los valores, si es por 3 o por 4, probablemente tengamos que suspenderlo. Obviamente tenemos que hacer una ecografía, a lo mejor tiene un lito, tiene algo que pudo haber generado, o es etilita, que es muy común eso, y pueda tener pancreatitis de otro origen, pero bueno, nosotros tenemos que chequear previamente y descartar si tiene un aumento de la amilasa que no tenga otra causa. Sí tener en cuenta, hay algunos que han tenido reacciones alérgicas, pero bueno, la verdad es que de todos los síntomas que figuran, no hemos visto, o por lo menos han pasado más desapercibidos. Bueno, ahora vamos a ir a los análogos del GLP-1. Entonces, ¿qué hacen? Van a aumentar la función de la célula beta, van a ver una disminución de la diferencia entre el índice de proinsulina e insulina. Recuerdo que es proinsulina, ¿sí? Tenemos la preformación de preinsulina que corta algunos aminoácidos, queda proinsulina, se activa a insulina y después se inactiva. ¿Por qué no podría estar todo el tiempo activa la insulina si no viviríamos en hipoglucemia? Esto hace que mejora la sensibilidad de la glucosa en las células beta, y mejora la primera fase de secreción, que era el primer pico de secreción de insulina, que dijimos que estaba alterado o reducido en los pacientes con diabetes. Entonces, cuando comemos, entran los alimentos, ¿sí? Y al cabo de unos 5 o 10 minutos que la comida ya entró al tubo digestivo, se estimula el páncreas sobre las células alfa y beta. Sobre las beta va a ser la secreción de insulina, que va a ir a trabajar sobre el músculo y la grasa, donde va a aumentar la captación de glucosa, y la secreción a nivel de las células alfa, la reducción de glucagón. Eso va a hacer que sobre el hígado reduzca la producción de glucosa. Tenemos que, a partir de una alimentación, por el efecto incretínico, tenemos más o menos el 60% de la producción de insulina. Cuando le damos un análogo del GLP-1 al paciente, ¿sí?
¿Qué vamos a ver? Primero que tiene reducido la glucemia en el primer pico, o sea, mejora el primer pico de secreción de la insulina, con lo cual lo primero que vamos a ver que la glucemia postprandial reduce en su pico que presenta normalmente, que va a depender obviamente de la alimentación del paciente, ¿no? Por otro lado va a haber una motilidad gástrica reducida, entonces ese estómago se vacía más lento, la oleada que va a llegar al tubo digestivo, al intestino, de glucosa va a ser más lenta, lo cual va a poder procesarla de una forma diferente, y entonces a su vez ese estómago que está lentamente vaciándose va a tener la sensación de saciedad, pero por otro lado tenemos ese efecto que va a ir sobre los centros cerebrales del apetito y la saciedad, estimulando la saciedad y frenando el apetito, ¿sí? Con lo cual obviamente eso va a terminar redundando en que el paciente coma menos, ¿sí? Y eso va a ayudar también a la reducción de peso, o sea, hay menos calorías por un lado, el estómago está más lleno, entonces va a tener que generar eso, una ingesta menor en la próxima porción de alimento. ¿Qué se ve? Que entonces decíamos, solamente se vio in vitro y en modelos animales que tanto sean los inhibidores de la DPP4 como los análogos de la GLP-1 que aumentan la masa celular beta, ¿sí? Aumenta la proliferación, disminuye la apoptosis, pero esto todavía no se pudo demostrar en humanos, ¿sí? La realidad es que estos productos son muy buenos, muy seguros, y después veremos cuál es la cuestión no más importante que tienen. ¿Cuáles son los efectos favorables que vamos a buscar en estos pacientes que tienen esta medicación? A nivel glucémicos y extraglucémicos. Glucémicos, dijimos que mejora la glucosa en ayuna, porque disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la glucosa postprandial y obviamente tiene una baja tasa de hipoglucemia, porque es glucosa dependiente, entonces no va a generar hipoglucemias si el paciente no come, ¿sí? Normalmente estos productos, originalmente había salido el Exenatide, que se aplicaba 2 veces al día, antes del almuerzo y antes de la cena. Tenía bastantes efectos adversos digestivos, náuseas, vómitos, que después no sabíamos si bajaba de peso porque vomitaba y no comía o porque el producto era tan bueno, ¿no? Bueno, la realidad es que, pero sí veíamos que si el paciente se lo aplicaba y no comía, por ahí tenía náuseas y vómitos, pero no tenía hipoglucemias. Los efectos extraglucémicos, dijimos que reducen todos los efectos cardiovasculares porque tienen otros efectos que van a ir de la mano aparte del glucémico, que disminuye la tensión arterial, disminuye los lípidos, ¿sí? Y obviamente en su conjunto van a disminuir de peso. También disminuyen los biomarcadores porque dijimos, reduce la inflamación, por lo cual entonces un paciente que está con una diabetes descompensada está inflamado, tiene marcadores inflamatorios aumentados y cuando los ponemos en tratamiento pueden mejorar y mejoran con la medicación indicada. ¿Cuáles son los efectos desfavorables que tenemos con esta medicación? Reflujo gastroesofágico, pocos o muy pocos, ¿sí? La pancreatitis, lo mismo que el otro, siempre pedir, como dije antes, una glicemia previa al inicio. Y si el paciente tiene dolor abdominal y demás, repetirla. Dependiendo de estos valores, es que vamos a tener que suspenderla. ¿Por cuánto? Y esto está discutido. Hay estudios que dicen que vos podés dejar pasar un par de meses y lo podés reinstaurar, ¿sí? Y que no le generaría ninguna complicación. Y en otros te dicen que, bueno, si el paciente a esta situación generó un aumento de la aminasa, dependiendo de los valores, obviamente, existe riesgo de pancreatitis grave y entonces por ahí lo podrías discontinuar. La verdad que los otros síntomas nunca los vi. Reacción local en la inyección, personalmente, tampoco. Recuerden que esto también lo podemos asociar a insulina. Además, de hecho, ¿vos viste pancreatitis? No. Sí que aumentan un poquito la milasemia, sí. Ahora, pancreatitis en pacientes que están con la medicación, no. Recuerden que estos pacientes también pueden recibir insulina, o sea, es una combinación que se puede usar. Además, de hecho,
insulina en el mercado que está combinada dentro de la misma lapicera y está, nosotros tenemos como el prototipo de paciente de diabetes tipo 1, flaquito, divino, bueno, la realidad es que estamos viendo pacientes diabéticos tipo 1, tenemos obesidad y demás, entonces están combinados dentro de la misma lapicera, ¿sí? La insulina con un análogo de GLP-1, ¿sí? Obviamente aumentan los costos y demás, ¿no? Pero bueno, son opciones que tenemos dentro de la disponibilidad que tenemos. ¿En quién no usaría este medicamento? En aquel que tenga hipersensibilidad, obviamente si es alérgico al producto, ¿sí? Que tenga gastroparesia diabética. Si ya tenemos un problema sobre el estómago y ese retardarle más el vaciamiento, bueno, no sería correcto, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que le pasa al paciente, cuál es la situación, si por ahí tiene algo pasajero, transitorio. Si tiene una gastroparesia diabética, digamos, o sea, tiene una neuropatía autonómica, un paciente de larga data de diabetes, que ya sabemos que tiene otras comorbilidades o otras neuropatías, bueno, no sería un elemento para utilizar, ¿sí? En insuficiencia renal, que podemos saber si podemos usarlo, depende cuál, no en hemodiálisis. Acá vamos a ver, digamos, todos los efectos beneficiosos que tienen los GLP-1 y por qué sería hoy dentro de los primeros de elección, ¿sí? A nivel renal produce natriuresis, ¿sí? Pierde sodio y obviamente pierde volumen, con lo cual eso va a producir una disminución de la presión arterial, también va a tener un efecto cardioprotector puntual, que ahora vamos a ver el por qué. Mejora todo lo procoagulante inflamatorio que tiene la diabetes descompensada. A nivel del tubo digestivo, como mejora el efecto incretínico, va a tener por un lado el efecto postprandial de reducción de glucosa y de los lípidos, de la oleada de lípidos postprandiales. A nivel de la glucosa propiamente dicho, va a reducir la glucosa en ayunas y postprandial con menos posibilidades de hipoglucemia, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que va a mejorar tanto en las células alfa la secreción de glucagón como en las beta la insulinosecreción, la insulinosensibilidad y la reducción de la apoptosis de las células beta, que eso es importante y que tiene que ver también con el control metabólico, ¿no? Mientras mejor hagamos las cosas, mejor le va a ir al paciente. Todo lo proinflamatorio que tenemos, que sabemos que antes pensábamos que vos acumulabas grasa y que era nada, era como lo que te sobra en tu casa y lo tirás en un rincón. Obviamente que el tejido adiposo hoy es un tejido endocrino, productor de sustancias inflamatorias y que eso puede generar aterosclerosis y demás y complicar esto. Por lo tanto, recordar que la lipotoxicidad y la glucotoxicidad que se genera en un paciente con diabetes descompensada pueden mejorarse con todo esto, pero hay que ir apuntando a las dos cosas, ¿sí? Porque tanto la gluco como la lipotoxicidad generan apoptosis de las células beta. Y a nivel cerebral, ¿sí? Como estimula a través de neurotransmisores el centro de la saciedad, vamos a colaborar en la reducción de peso. Un efecto importante que se descubrió no hace tanto es el efecto neuroprotector del GLP-1, ¿sí? Hay un estudio donde lo divide la neuroprotección en, propiamente dicho, de la neurona per se, ¿sí? Y de todo lo circulatorio que tiene que ver con el cerebro. Entonces vimos que a nivel neuronal mejora la plasticidad neuronal y la sinapsis interneuronas, mejora, recuerden que la proteína amiloide que se deposita a mayor diabetes descompensada, ¿sí? O mal control metabólico, lo que le pasa en el resto del torrente circulatorio, digamos, al ser humano que tiene una aterosclerosis de miembros inferiores y demás, recuerden que también esto está pasando en el cerebro. Lo que pasa es que en todo lo otro lo vemos más visualmente, es más evidente. Y la retinopatía, como vemos, un paciente tiene retinopatía, lo mismo le está pasando también en la microcirculación cerebral, nada más que no lo vamos a poder objetivar. Pero sí se ve que tenemos con el GLP-1 hay reducción del depósito de la proteína amiloide
mejora la microcirculación, mejora todo lo inflamatorio y la apoptosis de las células neuronales. También recuerden que los productos de glicosilación avanzada, que son todo aquello que va a generar un montón de alteraciones a nivel muscular, tendinoso, articular, también le pasa a nivel cerebral, ¿sí? Y ese cerebro está inflamado porque tiene una alteración de los factores que tienen que ver con las interleuquinas inflamatorias, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Vamos a ver que estos pacientes tienen déficit del BDNF, que es un factor neurotrófico cerebral, que es quien nos da, podríamos decir, la inteligencia y la memoria, ¿sí? Con lo cual, estos pacientes, cuando se le mide eso, tienen reducción. Que la ventaja de esto es que lo podemos aumentar con algo muy sencillo como la actividad física. La actividad física estimula la fabricación de BDNF, del factor neurotrófico cerebral, con lo cual hacer actividad física con o sin diabetes, indistintamente a esto, nos mejora la inteligencia, nos mejora la capacidad cognitiva, nos mejora la capacidad de memoria. Por eso, una de las cosas es que cuando estudiamos y se nos bloquea un poco el cerebro, que estamos cansados, hagamos una actividad, caminemos, salgamos a dar la vuelta a manzana, lo que sea, y eso nos estimula el cerebro para tener mejor atención y capacidad. Ahora salió un libro, hay Gustavo Díaz, creo que, si no mal me acuerdo, es un médico de Córdoba que estudia mucho sobre todo esto, y sacó un libro ahora de neurocognición en diabetes. Después se los paso porque me parece que me pasaron el libro en PDF, y si no está colgado en la página de la Sociedad Argentina de Diabetes. Lo presentó el otro día, la semana pasada, el libro, ¿sí? Donde habla de todo esto. Él tiene un grupo de adultos mayores. Él es instructor de, aparte de ser médico, instructor de taekwondo, y tiene un grupo que hace no sé cuántos años que les enseña taekwondo, y el hecho de tener que hacer toda una disciplina de concentración, de equilibrio y demás, toda esta actividad mejora el poder cognitivo de estas personas, obviamente de la mano del control metabólico. No vamos a decir que siempre sirve esto, pero bueno, tener en cuenta del por qué indicarle la actividad física también a nuestros pacientes. También se vio que a nivel cerebral la aterosclerosis tiene un efecto de mejora, utilizar GLP-1, un efecto indirecto porque baja la presión, como dijimos, baja el peso, baja la glicosilante. O sea, al mejorarle todo el perfil metabólico, obviamente va a mejorar la aterosclerosis, no solamente cerebral, sino en el resto de la economía del cuerpo. Pero también tiene efectos directos que tienen reducción de todos los marcadores inflamatorios o los proinflamatorios que tiene a nivel del endotelio. Mejora lo que es la capa muscular, reduce, ¿sí?, la hipertrofia de la capa muscular, que obviamente termina reduciendo la luz, ¿sí?, de estos vasos. Y por otro lado, mejora, o sea, reduce el depósito de lípidos que hace la placa dentro de los vasos del cerebro, con lo cual, si reducimos el tamaño de la placa, si reducimos la inestabilidad de la placa, ¿qué hacemos? Mejoramos la posibilidad de stroke. Y si el paciente tuvo un stroke, mejoramos, digamos, la salida de ese paciente en poder utilizar, entonces, como tratamiento en un paciente externado GLP-1. Entonces vamos a ver que tenemos los dos grupos. Entonces, ¿por qué utilizaríamos un inhibidor de la DPP-4? Porque tiene control metabólico, nos puede ayudar, no tiene un control metabólico demasiado amplio en reducción de hemoglobina glicosilada, pero lo podemos utilizar como coadyuvante de otro medicamento. Lo podemos utilizar como monodroga para los casos de disglucemia no tan alta. No lo vamos a usar solo si tenemos un valor alto de glucosa, pero sí lo podemos asociar a una droga que ya veníamos utilizando. Tiene bajo nivel de posibilidades de hipoglucemia, no tiene un efecto sobre el peso, o sea que si tenemos un paciente con bajo peso o normopeso, lo podemos utilizar. Después veremos
el bajo peso por qué lo tiene y qué le resultaría mejor. Si tenemos un paciente desnutrido, sarcopénico, lo mejor sería ponerle insulina, ¿sí? Ahora, resulta que por una X situación no lo podemos utilizar, bueno, y tenemos que bajar el control de los valores de glucemia, podemos utilizarlo, ¿sí? Tiene seguridad cardiovascular y renal, entonces si el paciente tiene falla renal dentro de ciertos límites o tiene una comorbilidad cardiovascular previa, lo podemos utilizar sin problemas. En general tiene pocos efectos adversos y el problema que tiene son el tema de los costos. Lo mismo que nos pasa más o menos con los análogos de GLP-1, donde tenemos muy buen control metabólico, mejora mucho y bastante, y tiene que ver con todo el combo que tiene, ¿no? En que baja la glucosa postprandial, estimula la saciedad. Entonces todo eso nos va a dar que el paciente coma menos, baje el nivel de calorías que ingresa, entonces el combo va a ir como efecto cascada, ¿no? Tiene importante reducción del peso y ahí vamos a ver. De los tres que nosotros tenemos acá, que es liraglutida, dulaglutida y semaglutida, la realidad es que yo, habiendo usado todos, el que más hoy me reduce peso en los pacientes es semaglutida. ¿Sí? Lo hemos visto con liraglutide, 3, 4, el máximo 6 kilos, así como wow, ¿sí? El que hace actividad física. Con dulaglutide algo y con semaglutide mucho. ¿Sí? La verdad que obviamente va de la mano con cuánta adherencia tiene el paciente, pero la realidad es que yo tengo un paciente ahora que tiene 18 años, empezó en diciembre, fin de noviembre, con 140 kilos y ya tiene 20 kilos de reducción de peso. Obviamente, mientras él se siente mejor, ¿qué hizo? Adhirió más a la dieta, hace ahora actividad física con 20 kilos menos, antes lo de la rodilla, tiene 18 años. ¿Sí? O sea, es un chico muy jovencito que tiene un montón de años para hacer daño de órgano blanco. Entonces necesitamos trabajar sobre eso y creo que el problema más grande son las obras sociales, meterla en la cabeza a los auditores que entiendan que el costo-beneficio es más económico reducirle las posibilidades de daño de órgano blanco a todos estos pacientes. Hay un estudio que se hizo en Finlandia donde el ministro de salud sacó la cuenta de cuánto se gastaba en infartos de miocardio. La verdad que no recuerdo exactamente la cifra, pero como yo te digo, 250.000 millones de dólares por mes, no me acuerdo cuánto era, la verdad que... Y sacó la cuenta de cuánto se gastaba comprando los inhibidores, los análogos de GLP-1 y dándoselo y cuánto reducías, ¿sí? Y gastaba 200 millones, o 200, era 200 y 250, una cosa así, era más barato pagarle a la gente la medicación y reducir que después pagar los infartos, ¿sí? Con lo cual, obviamente, si haces políticas sanitarias adecuadas en cuanto a políticas de salud correspondientes y tenés en la balanza costo-beneficio, pero que el costo sea el costo no económico de lo que cuesta el medicamento en principio, sino el costo físico que le cuesta al paciente, a largo plazo tu costo-beneficio sigue siendo económico, ¿sí? Porque el producto que hoy lo pagás mucho más caro que a lo mejor una sulfonilurea, a largo plazo vas a gastar menos plata. Tiene seguridad, entonces como dijimos, cardiovascular, renal, es inyectable a diferencia de los otros y obviamente tiene más costos que los inhibidores de la DPP-4, pero son buenos. Les traje poco de estudio, pero bueno, quería traerles esto que es interesante, que es entre el ixi-senatide, liraglutide, sema y exenatide, vemos que solamente con lira y semaglutide tiene resultados cardiovasculares de reducción de efectos adversos cardiovasculares mayores, que habla de muerte, de infarto de miocardio y stroke, ¿sí? Donde vemos que con liraglutide baja un 13% y un 22% con semaglutide, no así con los otros. En insuficiencia renal, como les dije, se pueden usar, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta, primero, a nadie se lo vamos a indicar que esté en diálisis directamente, esto como para que sea lo grosero, digamos, a nadie. Después,
Con liraglutide y semaglutide podemos utilizarlo hasta 15 de filtrado glomerular, que es seguro. El resto lo vamos a usar solamente con 30 de filtrado glomerular, ¿sí? Eso es importante, así como grosero, a nadie en hemodiálisis, lira y semaglutida hasta 15 y más de 30 tiene que ser con cualquiera de los otros. ¿A qué hora se da la inyección? La inyección no tiene problema, ¿sí? En general la damos con un alimento como para que puedan tener la rutina de hacerlo. La realidad es que lo usamos en general con el almuerzo, si es la comida principal, ¿sí? Hay veces que los que tienen turnos rotatorios y demás se lo pueden aplicar. La diferencia que me olvidé, no lo puse ahí, que liraglutide se aplica todos los días, igual que el exenatide, y el lixisenatide, dulaglutide y semaglutide una vez por semana, con lo cual la adherencia es perfecta. Va a ser que se pincha una sola vez por semana, la ama, no tiene problema de pincharse. La verdad que, a diferencia de la insulina, lo primero que te preguntan es ¿insulina eso? No. Cuando vos decís no, ya está, es como que duele esto, ya está, ya se relajó en principio, ¿sí? En general lo damos con la comida principal, ¿sí? Pero como es una vez por semana, ¿Antes o después? la realidad como tiene la vida media de 7 días, es distinto. Distinto cuando usábamos exenatide, que se usaban 2 dosis diarias, que ahí sí eran antes de comer. Las 2 eran antes de comer. La liraglutide la podemos usar antes de comer, tanto del almuerzo, de preferencia, que si es la comida principal, o a la noche, ¿sí? Pero en general la tratamos de usar al mediodía. Bueno, en realidad es una tarea que es ardua en algunas obras sociales. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la ley de diabetes, si bien se mejoró a partir del 14 de noviembre del otro año, que la verdad que Silvia Lapertosa, que era la presidenta en ese momento de la Sociedad Argentina de Diabetes, que es un terremoto, un escaño de frente y va por todo, y logró cambiar la ley de diabetes, se reunió con el ministro de Salud de la Nación, la provincia, hicimos todo un lío bastante importante con una movida que lograron que entraran, digamos, como tratamiento los dos. Pero, si uno lee detenidamente la ley, que no es lo que dicen los algoritmos que después vamos a ver, es que dice, si tiene daño cardiovascular o enfermedad renal demostrada. La realidad es que los algoritmos no dicen eso. Pero bueno, para autorizarte algunas obras sociales te piden que tenga daño, no que en realidad vos evites ese daño, no, te piden que ya lo tengas ese daño. Bueno, cuando hablamos de los inhibidores de la SGLT2, vamos a ver que una droga totalmente diferente a lo que veníamos hablando, nunca lo hubiéramos imaginado años atrás, que un día le íbamos a indicar a alguien un medicamento que orine glucosa y que eso iba a ser bueno, ¿sí? Entonces acá vamos a ver qué es lo que pasa normalmente, ¿sí? Entra a través del filtrado glomerular, a través del túbulo aproximado contorneo proximal. Vamos a ver que tenemos 3 segmentos, el 1, el 2 y el 3. En 1 y el 2 va a actuar los receptores de SGLT2, donde van a reabsorber el 90% de la glucosa que llega a ese sitio. Posteriormente, al sitio 3, llega un 10% que queda de lo que no se absorbió, que sí lo va a reabsorber a partir de este receptor, y entonces, técnicamente, no debería haber glucosa en la orina, o ínfimamente pudiera haber, ¿sí? Cuando tenemos un paciente que toma un inhibidor de los LSGT2, ¿qué vamos a hacer? Que no vamos a tener esta reabsorción del 90%, con lo cual esta reabsorción está totalmente negada y este 90% no va a estar. Sí nos va a quedar este 10% en el segmento 3 porque no lo bloquea el medicamento. Por lo tanto, va a recorrer este 90% de glucosa y va a salir por el túbulo colector, con lo cual va a haber aumentada la excreción de glucosa. Cuando vemos cuál es el umbral de glucosa en los túbulos, cuando vemos que tenemos en los pacientes con diabetes
En realidad el umbral está aumentando. Nosotros que pensábamos que estaba de igual a 180, que era años atrás, decíamos, todo el mundo tiene 180. Bueno, se vio que no, con los pacientes con diabetes encima tienen corrido el umbral de la glucosa. O sea, es decir, que si tienen glucosuria es porque está por las nubes, está dulce como mermelada. Que el normal tiene 180, pero que en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y le das un inhibidor de la SGLT2, vamos a ver que baja este umbral a 100 o menos, ¿sí? Con lo cual va a tener un efecto beneficioso para el paciente. Vamos a ver si sale la animación, porque puede fallar el cortisol. Entonces, si bloqueamos, ¿sí?, la glucosa que tiene, bueno, falló, pero bueno, la idea era que mostrara cómo se va perdiendo la glucosa, ¿sí?, por la orina a partir del bloqueo, y vamos a tener entonces una excreción urinaria con una diuresis osmótica. ¿Qué es lo que nunca se nos hubiera ocurrido que pensábamos que en este lugar íbamos a tener un medicamento que mejore? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los efectos? Esto como a un cuadro recordatorio donde tenemos dos grandes grupos de cosas: la glucosuria y la natriuresis, porque arrastra glucosa, se lleva puesto el sodio y se lleva puesto el agua, ¿sí? Entonces perdés glucosa, sodio y agua. Con esto, ¿qué sucede? Que tenemos un balance energético reducido, con lo cual disminuye la masa corporal, mejorás el control glucémico con la producción de la hemoglobina glicosilada, y también hay una disminución de la inflamación porque mejoramos la glucotoxicidad por disminuir estos valores. Esto es importante porque a nivel del corazón reduce la masa grasa epicárdica y también obviamente sobre el corazón reduce la inflamación y aparte la fibrosis, por ejemplo, post-infarto de miocardio, ¿sí? También tiene un efecto beneficioso sobre la aterosclerosis y mejora la contractilidad cardíaca todo. Por otro lado, también aumenta la excreción de ácido úrico y al reducir la uricemia, también, como otro efecto más, también mejora la aterosclerosis. Por otro lado, con la pérdida de sodio, produce una reducción del volumen plasmático con reducción de la presión arterial. Por lo tanto, a nivel de la parte vascular, mejora la rigidez arterial y el estiramiento miocárdico y también de las paredes de los vasos. Con lo cual, eso sumado a que mejora, digamos, la retroalimentación del glomérulo y la vasoconstricción que normalmente tiene la arteria aferente al glomérulo, hace que disminuya la hipertensión intraglomerular que tiene y el hiperfiltrado. En un paciente que está con una diabetes descompensada, le medís a veces un clearance de creatinina y tiene 200. Tú decís, no puede ser, ¿cómo puede ser más de lo normal? Bueno, está hiperfiltrando, eso tampoco es bueno para el paciente porque a largo plazo le va a terminar generando un daño. Esta reducción del estiramiento miocárdico también reduce las arritmias ventriculares. Recuerden que en diabetes tipo 2 tienen, cuando le hacemos un ecocardio, lo primero que se va a ver es una disfunción diastólica, que a veces es lo que informa. Eso tener en cuenta porque eso ya es un daño cardiovascular, ¿sí? Que nos puede servir para que a lo mejor la obra social nos autorice el medicamento porque estás demostrando que ya tiene un daño cardiovascular. No necesita tener un infarto de miocardio para poder justificarlo. Todo esto sumado mejora la función renal o le da protección, si no tenemos daño, cardíaca y renal. Estos estudios que se hicieron, corto lo voy a hacer, pero sabemos que tenemos la empaglifosina, la cana y la DAPA. El EMPA-REG es el estudio que tiene que ver con empaglifosina, el CANVAS sobre la cana y el DECLARE sobre la dapaglifosina. Se hicieron estos estudios donde, recuerden que todos los estudios tienen que demostrar la no inferioridad de los otros productos, pero fundamentalmente seguridad cardiovascular. ¿Qué demostramos con estos tres estudios y estos productos? Que los efectos cardiovasculares mayores, como dijimos, infarto de miocardio, se reduce con EMPA y con CANVAS, con canaglifosina en un 14%. En muerte en un 32%, pero si hablamos de internación en insuficiencia cardíaca, todos reducen de una forma importante que 1 de cada 3 pacientes que se internaban por insuficiencia cardíaca hoy no se internan.
Cuando hablamos de la seguridad y la medicación, como dijimos, tienen sobre la hemoglobina glicosilada, bajan de peso, tampoco bajan como los GLP-1 20 kilos, ¿no? Pero bueno, tienen una reducción de peso. Esto también hace que los pacientes se estimulen un poco más y enganchen un poco más en la actividad física, en el plan alimentario. Nosotros no tenemos HER2 acá en el país, así que por ahora nos manejamos con DAPA y con EMPA. Y entonces, en el gran mundo de todo lo bueno que tienen estos productos, dijimos que reduce la presión arterial y la rigidez, reduce la albuminuria. Eso es un tema. Cuando vos empezás a darlo, si le medís una primera albuminuria, puede que aumente, pero que después, pasadas las semanas, lo va a reducir. O sea, no es un factor de decidir suspender la medicación que aumente o que empeore un poco el clearance de creatinina y después se acomoda. Hay reducción del ácido úrico, mejora, como dijimos, todo el perfil metabólico, glucosa y la reducción de secreción de insulina. Trabaja sobre el sistema nervioso simpático, decíamos, bueno, todo esto mejora todo lo que tiene un paciente cuando vamos a ver el sistema nervioso autónomo, que siempre le vamos a chequear. Un paciente que en reposo tenga taquicardia y bueno, tiene un sistema autónomo estimulado, ¿sí? Como primera cosa, por ahí puede ser por el recontrol y puede mejorar, o ya tiene un daño el cual no vamos a poder revertirlo. Mejora el peso, mejora la adiposidad visceral, mejora todo el estrés oxidativo que tiene este paciente y mejora el perfil lipídico. ¿Por qué utilizaríamos entonces un producto como este? Porque reduce la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Solo, obviamente si un paciente tiene 10 de hemoglobina glicosilada, no esperemos que no vayamos a valores óptimos, pero sí lo podemos sumar en un paciente que no llegó a un control metabólico adecuado, que tiene contraindicación para utilizar alguno de los otros productos. Tiene una reducción de peso, que no es muy importante, pero por ahí sirve para que el paciente se estimule. Reduce la tensión arterial, así que ojo con en el verano sobre todo, con la medicación antihipertensiva. Avísenle al paciente que si se siente un poco flojo, que se controle frecuentemente, porque por ahí le tenemos que reducir los antihipertensivos. Es seguro a nivel cardiovascular renal, como dije, ya tenga previamente lesión o tenga la posibilidad de reducir, que no tenga a futuro daño de órgano blanco. Los efectos adversos tienen que ver con dos cosas. Algunos propiamente con el producto y otra con hacer mal las cosas, ¿sí? Con indicarlo a quien no corresponda. La realidad es que de lo que vemos hay infección urinaria, no tanto como dice en la bibliografía, algunas micosis, sí, no tanto, y la verdad que la deshidratación, la falla renal, porque están mal indicados. O sea, si hacemos cetoacidosis, ¿en cuándo nos podemos confundir sin que en realidad tenga una indicación de haber hecho mal las cosas? Normalmente, ¿qué decimos? Un paciente obeso, tiene clínica de diabetes tipo 2, nunca haría una cetoacidosis, ¿sí? Porque tiene reserva pancreática. Ahora, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo, que no era tan así, estamos viendo pacientes con diabetes tipo 2, obesos, que por alguna intercurrencia hicieron cetoacidosis y que en un X tiempo ese diabético tipo 2 no era tipo 2, en realidad era un LADA, ¿sí? Con un lento, o sea, muchas veces este paciente que hizo la cetoacidosis le medís anticuerpos y tiene anticuerpos positivos, ¿sí? ¿Por qué hizo un LADA de esta forma y fue obeso? Y hay cuestiones genéticas que no las vamos a saber, ¿no? Pero estamos viendo en pacientes obesos con diabetes tipo 2, digamos, supuestamente del diagnóstico, que terminan en cetoacidosis y que obviamente si le indicaste por todas las características que no estuvo mal, ¿sí? Pero evolucionó a cetoacidosis, bueno, por lo menos sabemos que no lo hicimos por saber mal la indicación, sino que bueno, hay pacientes que se salen de la lógica que tenemos, ¿sí? Bueno, acá vemos más o menos como decía, yo no quiero traerles mucho trabajo, pero bueno, la reducción de los eventos cardiovasculares de los pacientes que fueron medicados con los distintos productos. Entonces, ¿qué me tengo que llevar a casa? En un paciente con diabetes, ¿qué vamos a ver con estos productos? Que reduce la hemoglobina glicosilada, que reduce la glucemia, que reduce el peso, tiene un mecanismo independiente de la insulina y va a mejorar la insulinoresistencia,
no tiene riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Y fundamentalmente lo puedo usar como una droga o lo puedo combinar. Si ese paciente tiene diabetes e insuficiencia cardíaca o tiene insuficiencia cardíaca sin diabetes, también no lo puedo usar porque me va a mejorar esta capacidad cardíaca. Tenga una fracción de eyección normal o reducida, lo puedo usar sin problema. Reduce el riesgo de muerte cardiovascular y reduce las hospitalizaciones, ¿sí? A veces pasa que en los pacientes que se utilizaron en insuficiencia cardíaca sin diabetes, empeoraron un poco la función renal y después se mejoraron, y en algunos no mejora, con lo cual tiene indicación de suspender la medicación. En paciente con insuficiencia renal se puede usar en paciente con diabetes e insuficiencia renal, o en paciente con insuficiencia renal sin diabetes cuando el problema es el volumen de esto, ¿sí? No lo vamos a utilizar obviamente en pacientes en hemodiálisis. Reduce la progresión de la enfermedad renal y reduce la causa de muerte renal y cardiovascular. ¿En quién podemos indicarlos? En adultos y en niños a partir de los 10 años que tengan diabetes tipo 2. Nunca lo vamos a usar en diabetes tipo 1, ¿sí? Lo podemos utilizar, como dije, combinado o en monoterapia, y en aquellos que tengan insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, dependiendo del valor de Clearing de creatinina que tengan, ¿sí? Reduce menos del 1% de la glicosilada. Entonces, cuando hablamos de eficacia farmacológica, decimos, bueno, a ver, entonces de todo lo que dije, ¿cuáles usamos? ¿Cuáles son mejores? Bueno, si miramos solamente el foco glucocéntrico y solamente miramos la glicosilada, los mejores vamos a tener la metformina, costo-beneficio, ¿sí? Obviamente la insulina que reduce la glicosilada, no vamos a decir que no, y vamos a tener las sulfonilureas como un gran porcentaje de reductor, ¿sí? Que nos dijimos que a eso vamos a tener en cuenta todo el resto, ¿no? Pero todos los otros medicamentos, en más o menos alrededor de 1 punto y algo, van a reducir la glicosilada, y vamos a poner en la balanza todo lo que venimos hablando para ver cuál de todo esto elijo. Estos son distintos cuadritos que después total les va a quedar el power, que en todos vemos el clearance de creatinina, en cuál voy a elegir, cuál puedo utilizar, en cuál no voy a utilizar. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué tengo en cuenta cuando elijo? ¿Costos? Me pongo a ver dónde estoy trabajando, en el público, en el privado, qué tengo opciones, qué puedo hacer. ¿Cuál es el mejor? ¿Tengo un mejor? ¿Cuál es lo mejor para el paciente que tengo en ese momento y en esa situación del paciente? ¿Y qué pongo en cuenta? La adherencia, si tiene o no un plan nutricional adecuado, si tiene otros medicamentos, porque si tiene diuréticos, ¿sí? Probablemente voy a tener que tener en cuenta si voy a utilizar uno de estos, un inhibidor de SGLT2, porque le voy a tener que reducir probablemente los diuréticos, ¿sí? O lo pondré en la balanza. Entonces, recorriendo todo este largo camino que empieza ya con la insulinoresistencia, la hiperinsulinemia, la deficiencia de esta célula beta, hasta que llega a diabetes, vamos a tener en cuenta que nuestro paciente, al diagnóstico, ya tenemos el 50% de la célula beta dañada, con lo cual eso es importante a la hora de elegir y decir, no podemos perder el tiempo, no podemos esperar a que pase 1 año, 2 años. A veces me llegan pacientes a mí que hace 2 años que te traen una pila así de laboratorio que tienen glicosiladas 10, 11, 12 y siguieron en el tiempo sin cambiarle la medicación. Recordando que tenemos que tener en cuenta los algoritmos. Este algoritmo tiene puntualmente solamente una mirada glucocéntrica de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Entonces te dice que si tiene menos de 7, 7,5 a 9, más de 9. Pero este otro algoritmo no solamente tiene esto en cuenta, sino además qué paciente tenemos delante nuestro. Es un adulto frágil, tiene enfermedad cardiovascular ya instalada, tiene enfermedad renal, es obeso, está desnutrido. Bueno, todo esto lo pongo en cuenta en la mesa para ver qué elijo. Y entonces voy a ver las combinaciones. ¿Cuál me conviene? Costo, beneficio, tiene daño renal, tiene riesgo de hipoglucemia, qué paciente tengo delante. Y obviamente, ¿qué tengo que aprender? Que el paciente necesita un traje a medida, un tratamiento para ese paciente puntual. Que obviamente este paciente y este otro no son los mismos, no van a necesitar el mismo traje y por lo tanto debemos hacer un tratamiento personalizado.
Entonces, ¿qué me llevo acá si terminamos? Debemos orientar la terapia, obviamente por un lado, dependiendo de la glucosa. Es lo mismo un paciente que tiene 136 que tiene 528, ¿sí? Que podemos indicar la metformina, salvo que estamos hablando siempre en diabetes tipo 2, de prediabetes, obviamente en diabetes, que debemos ajustar puntualmente lo que tiene nuestro paciente. Es un anciano frágil, está desnutrido, está obeso, tiene daño cardiovascular, tiene daño renal previo, y en base a eso debo elegir el tratamiento, pero me debo tomar un compás de espera entre 3 y 6 meses, no esperar mucho más para ir ajustando y tratar de lograr el control metabólico. Y como algo importante tener en cuenta es que todo paciente con diabetes tipo 2, tomarlo como un enfermo cardiovascular hasta que se demuestre lo contrario. Espero que les haya sido grata la charla, que no haya sido muy pesada y gracias a ustedes.